gracias. Repito, como diría mi primo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ok, les decía que hemos estado en la reunión pasada, estudiamos acerca de, solo estoy silenciando a la mayoría, por favor, para que no haga feedback. Estudiamos sobre el Pentateuco, hablábamos cómo es un fundamento, para nosotros es un fundamento teológico, pero también es un fundamento histórico. Y eso no es solo de cierta parte de lo que nosotros hacemos, sino que es un fundamento histórico de toda la Biblia. Entonces, al estar estudiando esto, nosotros nos damos cuenta que no solo se escribió la historia del Génesis, del Éxodo, donde se escribe la ley, donde estudiamos acerca de reyes, sino que realmente nos da una base importante para lo que es el Nuevo Testamento. Y si nos da esa base importante para el Nuevo Testamento, entonces esto quiere decir que nos ayuda también a entender, a comprender lo que es el Evangelio, lo que es el reino del Evangelio, lo que estudiamos en el curso pasado. Entonces, en el Pentateuco vamos a ver que se establecen principios que son esenciales de conocer, de creer y de fundamentar sobre lo que es la teología o la creencia o la historia de la creación, también no solo de la creación, sino que también el pecado, y en ese orden realmente, la creación, el pecado, la redención, la ley y luego la relación que Dios tiene con su pueblo. La importancia del Antiguo Testamento, del Pentateuco, no se limita, repito, no solamente a conocer el Antiguo Testamento y a conocer esa historia, sino que, y no se limita tampoco solo a Israel, solo a la historia del pueblo de Israel, sino que nos apunta mucho más allá. ¿Por qué? Porque apunta proféticamente a Cristo Jesús, anuncia a Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo que proporciona esa base para el mensaje del Evangelio. Si anuncia a Jesús y apunta a Jesús, obviamente envuelve lo que es el Evangelio, el reino del Evangelio de nuestro Señor. Sin el Pentateuco nosotros no podríamos entender el resto de la Escritura, el resto de la palabra del Señor, y mucho menos podríamos entender el propósito de la salvación en Cristo Jesús. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto antes de seguir. No todos al mismo tiempo, por favor, porque entonces no nos queda bien. Ok, muy bien. Entonces, volvemos acá. Ahora vamos a estudiar, trataremos de entrar por lo menos a lo que es la autoría y la datación. Ok, veamos bien, sobre el Pentateuco. Tradicionalmente, desde la antigüedad, la autoría del Pentateuco se ha atribuido a Moisés. Y se basa en diferentes referencias bíblicas que nos indican realmente y que nos pueden dar a entender que fue Moisés el que lo escribió. ¿Ok? Estamos, por ejemplo, en Éxodo 7:14. Cuando leemos Éxodo 7:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. En Éxodo 17:14 va a encontrar usted que Dios le dijo a Moisés, Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para a dejarlo en historia, de lo escrito es lo que vale. ¿Se recuerda? Lo escrito es lo que vale. Entonces, Dios le iba a dar a Moisés todo lo que iba a venir, cómo le iba a hablar a Faraón. Dios le habló a Moisés cómo tenía que responder, qué hacer, cuándo hacerlo, a quién llamar, a quién convocar como su profeta. Si se recuerdan que la Biblia dice que en una parte en Éxodo le dice Jehová a Moisés, tú le serás a Aarón por Dios y a Aarón te será por profeta, a todos. Y también le dijo que él le iba a ser por Dios al mismo Faraón. Qué dicha, ¿verdad? Que a nosotros nos dijera Dios en uno de esos días, Marquitos, tú le serás por Dios a todas Margaritas. ¡Wow! ¿Se puede lograr? Claro que sí se puede. ¿Se puede hacer? Claro que sí se puede hacer.
También tenemos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 9, encontramos que dice la Biblia, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es otra prueba, es otra base fundamental que nos deja saber a nosotros que Moisés escribió en sí por él mismo. Aquí hay otro más. Números 33, 2. Ese no está escrito ahí, anótelo usted. Números 33, 2 dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Amén. Entonces, encontramos muchos otros pasajes que por tiempo no los leemos, pero los puede escribir usted, como Josué, capítulo 1, versículos 7 al 8. Lo vamos a hallar también. Marcos 12, 26 también lo encontramos, y ahí es donde también se hace referencia a la ley de Moisés. Esto refuerza pues la tradición, esa creencia de la tradición para nosotros los cristianos, como también lo hace para el pueblo judío. Moisés también, obviamente en Éxodo capítulo 2, versículo 10 nos dice que al él haber sido criado por una corte egipcia, por todos la historia, por toda la educación egipcia que tuvo, él tuvo una educación bastante diferente a la que tuvieron los hebreos. De hecho, los hebreos no tuvieron una educación como tal, ¿verdad? Pero Moisés sí tuvo la capacidad, él sí tenía la capacidad de poder escribir, de poder redactar documentos, incluso legales, y narrarlos. Amén. Esto también nos hace pensar y nos hace creer que sí podemos nosotros en todo momento, con toda confianza, decir que sí creemos, tanto como el pueblo hebreo o los judíos creen en el Torá, que fue escrito por Moisés, y por estos versículos que anteriormente hemos citado, creemos de que sí estamos de acuerdo con la idea de que fue Moisés su escritor. No sé si habrá una pregunta respecto a eso. ¿No? Ok. Ahora bien, existe, como hemos leído, como ustedes están viendo ahí en su pantalla, algunos estudios sugieren que fue compuesto por diferentes fuentes a lo largo del tiempo. Pero ¿cuáles fueron esos? Bueno, hay unas fuentes que después de que se escribió la Torá y Apóstol, perdón. No está presentando nada, ¿eh? no, y no dice autoría y datación. No, está la cámara con usted. En el mío sí dice 1.2 autoría y datación. Ok, Dice entonces la conmigo, disculpe. teoría documentaria, una visión crítica sobre la autoría. Sí, yo tengo otro. Para asegurarme qué está sucediendo, yo también me conecto. Y sí, mijo, el mío sí lo está presentando. Tal vez tú me quieres tanto que tu computadora dice vamos a mantener la imagen del apóstol. Si gustas, puedes salir y volver a entrar, tal vez, o no sé. Tú sabes más que yo de esto. ¿Verdad que sí? Que salga al patio de su casa y luego que vuelva a entrar a ver si ya aparece. Chiste de aguascalentense, chiste malo. Ah, chiste mal, sí. O tómate un avión, ya se salió. Muy bien, vamos a continuar. A partir del siglo XVIII, los eruditos empezaron a hacer sus estudios, acerca del Pentateuco y empezaron entonces a tener una metodología crítica. Es decir, siempre que hay alguna obra, siempre que se hace una obra, eh, siempre que se escribe un libro, siempre va a surgir algún crítico, que en realidad es bueno, porque, por ejemplo, ustedes saben que su servidor acaba de escribir el libro Lágrimas en el altar, y cuando alguien lo lee, ya lo vamos a ir a presentar a Aguascalientes y también a
Santo Dios, se me olvidó ahorita. Guaymas. Guaymas, lo vamos a ir a presentar allá. Entonces, ya van a poder leerlo. Pero me ayuda cuando alguien con una crítica constructiva me trae algún comentario. Gracias a Dios, todos han sido muy buenos. Solo han añadido algo, una u otra cosita, y eso me gusta. Pero la teoría documentaria que estos críticos o estudiosos empezaron a transcribir, nos traían una metodología un poco más crítica. Desarrollaron entonces lo que se llama la teoría documentaria o la hipótesis de las fuentes de lo que se escribe. Y hay varios. La teoría documentaria sobre el Pentateuco traía 4 fuentes, hipótesis sobre 4 fuentes que proponen que el Pentateuco no fue escrito por un solo autor, como conocemos nosotros tradicionalmente Moisés, sino que habían habido otros escritores o habían habido diferentes documentos o situaciones que iban cambiando con el tiempo. Y entonces que el tiempo fue adhiriéndolos y lo fue poniendo todos juntos. Entonces, yo creo que usted ya lo tiene ahí, la teoría documentaria. Y vamos a ver sobre la fuente yavista, la fuente elogista, la fuente deuteronomista y la fuente sacerdotal. Esto lo digo para que usted lo escriba y podamos vernos mejor. Muy bien, ya entró Marquitos, ya entró, ¿verdad? Ah, sí, ok, muy bien. Entonces, hablábamos de que esa teoría que surgió desde el siglo realmente desde el siglo XVII, empezó a surgir la idea en contra de lo que es el Pentateuco, es decir, en contra de su autoría. Pero ya en el siglo XVIII ya empezaron realmente a escribir que no había sido Moisés. Acuérdense que una de las artimañas del enemigo ha sido de que quiere devaluar lo que tú hablas o lo que tú dices o lo que tú escribes. De una u otra manera, él va a tratar de traer otra teoría y va a tratar de documentarlo. De tal manera que va a buscar fuentes de donde se pueda, hasta fuentes de Marte y de Saturno, pero las van a encontrar para poder engañar a otros. La idea no es que te engañen a ti como el escritor o como el parlante de lo que se está diciendo, sino que engañar a los que escuchan. Y esa es la idea de esta teoría documentaria. Y cuando vamos a la fuente, y sí es bueno estudiarla para conocerla. Por ejemplo, alguien un día me encontró leyendo, permítanme, hoy estoy en la oficina, así que les voy a mostrar. Me encontraron, por aquí lo tengo, permítanme un momentito. Me encontraron leyendo este libro. Bueno, este era uno de ellos, que dice Hebrew for Dummies. Esto es un libro que obviamente está en inglés, pero me ayuda, porque gracias a Dios entiendo el inglés, aunque sea un poquito, pero me ayuda a entender algunos vocablos. Y me decían, pero ¿por qué tienes ese libro ahí si tú no eres hebreo? Tú no eres judío, ¿por qué te interesa tanto eso? Bueno, me interesa porque hay diferentes fuentes de etimologías que me pueden ayudar a mí a controlar y a conocer lo que estas personas están hablando. Pero hay otro caso que les quiero enseñar también. Se me escapa por el momento donde lo tengo, pero santo Dios, se me fue. Yo creo que se lo presté y no me lo trajeron, y qué bueno que él me recordé. Pero estudio diferentes libros como para conocer lo que es, cómo adoran, según ellos, a Dios, cómo adoran a Buda, cómo es el catolicismo, por ejemplo, ¿verdad? Qué adoran, qué creen, no para creer en ellos, sino para entenderlos. Oigan bien, cuando uno de nosotros hace un estudio y el estudio va a ser, y vamos a traer una teoría documentaria, quiere decir que vamos a documentar la teoría que vamos a formar, tenemos que asegurarnos nosotros como cristianos, o especialmente por lo menos nosotros como miembros del Ministerio Estudio Abundante, tenemos que cuidarnos de no buscar una teoría y de documentarla y traer una visión crítica para atacar a otra religión. No es nuestro trabajo atacar las religiones. Mire, muchos pastores
muchos cristianos pierden más tiempo predicando contra Satanás y hablando contra Satanás que hablando de Jesús. Y lo que hacen es que mientras están hablando en contra del diablo y todo les parece diabólico. El hermano Ronald está usando una camisa cuadriculada y hoy tiene lentes. Eso es diabólico. Y empiezan a buscar qué. Y a Ronald, al pastor Ronald, va a decir, estás loco. Mañana me pongo una cuadriculada bien fuerte. Me dejo, mañana pongo lentes oscuros, ¿verdad? Se quitó los lentes. Y a él no le interesa, no le importa, pero la idea de realizar esa teoría documentaria y de realizar hipótesis es de que cuando la escuchen los miembros de la iglesia del hermano Ronald, yo los pueda confundir. Y a confundidos gané mi batalla. Entonces, estas teorías han tratado de desear han deseado de tratar esto. Entonces, primero la fuente ya vista. La fuente ya vista, obviamente, bajo la teoría de creer en Yahvé, dicen algunos Yahvé, dicen otros, usted dígalo como usted le parece. Además, repito, no somos hebreos ni judíos, ni seremos calificados por cómo lo decimos, pero sí sabemos cómo se escribe, ¿verdad? Entonces, YHW le llamo yo, o W le llaman algunos, y H de nuevo, ¿no? Eso se refiere a Dios. Ahora, el estilo de ellos es narrativo, es vívido. Presentan a Dios con unas cualidades humanas. Ellos enfocan, o esta teoría ya vista, de Yahweh o yahwista, ellos van a enfocarse en otras clases de situaciones. Por ejemplo, se van a enfocar en que de pronto se escribió porque Abraham, Isaac y Jacob tuvieron que ver con la escritura. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan en cosas terrenales y más cercanas. Acuérdense, los israelitas, los judíos, no creen en Jesús. Acuérdense, por favor. Es decir, y ampliando, no creen en Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías prometido. Ellos creen en Jesús como creer en alguien un poco menor que Moisés. No es que lo rechacen, pero lo ven como Moisés, como Elías, y dicen, bueno, pero no es nuestro Mesías. Ellos aún están esperando al Mesías. Entonces, con ese concepto de ser terrenal y ser cercano a los patriarcas, ellos resaltan que estos seres humanos tuvieron una relación más personal con Dios. Entonces, ponen sus ejemplos. Por ejemplo, la historia de Adán y Eva, allá en el jardín del Edén. Tratan de hablarnos a nosotros sobre el pecado, que directamente trata sobre Caín, donde nos hablan de cómo Caín mató a Abel y que pues Moisés no lo podía saber y creen que eso lo escribieron ellos. Se hablan sobre la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, ¿se recuerda? Donde Dios le habla y le habló directamente. O sea, Dios le hablaba directamente a ellos, le habló a Job, le habló, etcétera. Entonces ellos creen en esa cercanía. Ellos creen en esa forma de hablar directamente. ¿Por qué? Porque, repito, con Caín dice, Dios le habló directamente a Caín. Caín escuchó la voz de Dios, entonces Moisés no estaba allí y no lo pudo haber escuchado. Entonces se cree que esa fuente yahwista, que fue escrita en el siglo X antes de Cristo, allá en Judá, en el periodo de una temprana monarquía, fue cuando salió esta teoría. No fue Moisés. Entonces ellos se enfocaban más en lo que pasaba en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, en el linaje que iba a venir de parte de David, y pues obviamente iba a respaldar la idea de los judíos, de respaldar una nación hebrea, una nación israelita, una nación judía. Que esa es la fuente yahwista. Luego está la fuente elohista. ¿Por qué es elohista? ¿Alguien sabe por qué será? Elohista. Elohista. S-T-A. Elohista. Por Elohim. Elohim. 5 puntos. Muy bien, Marquitos. Usa el nombre Elohim para referirse a Dios en los primeros relatos. Los elogistas dicen que Dios es presentado como más trascendente, no tan antropomórficamente, menos antropomórfica, pues, menos humana, antropomórfica, sí, menos humana, es más trascendente. Ellos
ellos tienen su rigor en creer sobre el temor de Dios, la moralidad, la justicia. Ellos creen mucho en los sueños, en los ángeles, y creen que por medio de ángeles, porque como está escrito, ¿no? José tuvo sueños, etcétera, el rey tuvo sueños. Los sueños y creen en los ángeles se le presentaron a Abraham, los ángeles se presentaron, etcétera, y ellos creen que ese es el medio por el cual Dios se comunica con los humanos. Dicen, no, Dios no es antropomórfico, Dios no va a hablar con los hombres. Entonces, los ejemplos que ellos tienen son de Abraham y Sara, porque Dios le advirtió a Abimelech, ¿se recuerdan? No sé si lo hemos estudiado, pero el rey le advirtió que no tomara a Sara como esposa. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cuántos no se recuerdan de eso? Está en Génesis, ¿no? El sacrificio de Isaac en Génesis 22, donde un ángel fue el que le gritó, Abraham, detente. Ahora nosotros creemos que acá hay una cristofanía, porque el ángel de Jehová es lo que nos da la idea a nosotros de saber que es una cristofanía. Acuérdense que Jesús ha estado desde el principio, estuvo hasta Malaquías, estuvo con Zacarías, nació, murió, resucitó y continúa con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios nunca deja de ser. Su palabra permanece para siempre. Él era, Él es y será. El que venía, el que es y el que siempre será. Amén. Él es el eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, nosotros creemos en una cristofanía. Ellos juegan con sueños. Ellos creen que esa es la forma como Dios va a hablar. Entonces, en el reino del norte, en Israel, fue donde esto más se llevó a cabo y fue escrita en el siglo 9 antes de Cristo. Luego tenemos la fuente deuteronomista. Ahora, antes de seguir, ustedes pueden encontrar sobre cada una de estas fuentes y tal vez ahondar mucho más, pero tienen que tener cuidado de cómo leer y dónde leer. Por favor, porque si no, si se está buscando solo por indagar, podríamos tener, y con la oración del Espíritu Santo, podríamos encontrar mucha información. Pero si lo hacemos críticamente, como lo hicieron estos críticos, podríamos terminar tan equivocados como un amigo que acaba de señalarme que Cristo no viene. Acaba de decirme, no, mira, he estado equivocado y Jesús no viene. Y mira, y es por esto, y habla de versículos. Es más, nosotros vamos a pasar la gran tribulación y nadie va a ser salvo por Jesús, ni nada. Cada quien le van a volar la cabeza y así vamos a ser salvos. Y bueno, y ustedes saben que así como soy yo, ¿cuál fue mi respuesta, verdad? Bueno, que te la vuelen a vos, yo me voy para el cielo. A mí no me van a volar ninguna cabeza. Yo me voy al cielo con Jesús. Entonces hay que tener cuidado cómo la estudiamos, pero sí puede encontrar toda esta información, obviamente, en buenas fuentes. Luego tenemos la fuente deuteronomista. Esto se centra en la alianza entre el pacto entre Dios e Israel. Esa es la parte. La alianza entre Dios e Israel, la parte importante, su centralización. Entonces, ¿por qué? Porque ellos le dan importancia más a la ley. Lo que la ley dice, eso es, ojo por ojo y diente por diente. Ellos se basan en el hecho de que en muchas ocasiones, muy repetitivamente, se lee en la Torá que dice, escucha Israel, escucha Israel, escucha Israel. Entonces, esta característica de los deuteronomistas hablan de que uno debe ser fiel a Dios como clave para la bendición y que la desobediencia es causa de maldición. Utilizan un lenguaje sermónico. ¿Qué es un lenguaje sermónico? Es donde se te da, cuando se predica, como esto es lo que tienes que hacer o te vas, ¿verdad? No como un mensaje donde haya más amor, donde haya más carisma, en donde se le dice, mira, tú deberías de hacer esto porque si tú haces esto vas a obtener esto y esto y esto. Y ni siquiera tienes que mencionar lo malo. Por ejemplo, si yo les hablo a ustedes del cielo, que el que se porta bien va al cielo, no tengo necesidad de decirles que el que se porta mal va al infierno, ¿verdad? No tengo que ser tan sermónico al respecto. Deuteronomio 6, 4, 5 es los ejemplos que él tiene, o esta fuente deuteronomista tiene, donde habla y dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, vean, muchos predicadores remarcan este versículo, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas,
hablan sobre la renovación del pacto. Hablan sobre la renovación del pacto. Pues cargar aquí. Que usted va a encontrar en Deuteronomio 28, sí. Y entonces ellos van a, porque ahí se detallan lo que son las bendiciones, se recuerdan, si haces esto serás bendecido, pero si haces esto serás maldito, ¿verdad? Pero yo no puedo maldecir a nadie hoy en la iglesia, no puedo maldecir a nadie hoy en nuestro tiempo, no puedo, ¿por qué? Porque no tengo el derecho, no hay un tema salvífico dentro de una maldición. Una maldición siempre es una maldición, pero el amar a Dios y amar a los demás tiene que ver con traerles un mensaje de salvación, en donde, claro, cuando se estudia la palabra, se les habla de las maldiciones que existen, porque Jehová sí habló que iban a haber maldiciones, pero en Dios dice la palabra que en Jesús nosotros hemos alcanzado salud, vida eterna, una nueva vida. O sea, ya el Señor Jesús ya no nos juzga por el pasado. Si fuera así, yo me atrevería a decir que ninguno de los que estamos ahora aquí en reunión en Zoom podría tener derecho de ver a Dios. Por lo menos yo no. Yo no tendría ningún derecho de estar sentado. Tal vez ya estaría muerto porque me creería muy antropomórfico, muy hombre. Entonces, no es eso lo que Dios quiere. Ellos hablan de precisamente entonces obedecer la ley y vas a ser bendecido o eres maldito. Entonces, se cree que esta fuente deuteronomista se escribió en el siglo 7 antes de Cristo. Allá cuando estaba el rey Josías. Esto lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. Entonces, voy a entrar. Entonces, esto tiene un intento de igual, como los yahwistas, centraliza la adoración en Jerusalén y hablan de erradicar la idolatría de Judá, que es bueno, o sea, no hay nada malo en eso, en sacar la idolatría del pueblo de Judá, pero hablan de centralizarlo en Jerusalén. De tal manera que ni en México, ni en Guatemala, ni en ningún otro lugar se podría adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos el derecho de adorar a Dios, ni el derecho de interrumpir cuando estamos haciendo el Zoom y ponen el teléfono de todo. Entonces, muy bien, entramos a la cuarta, que es la fuente sacerdotal. Veamos. ¿Cuáles son las características principales de la fuente sacerdotal? Que dice que Moisés no fue bueno, ellos se enfocan en leyes, en rituales, en genealogías y también en censos, pero pues está escribiendo. Ellos ya utilizan un lenguaje más repetitivo y dicen, y es más estructurado. Cuando algo es estructurado y repetitivo, es aprendido de memoria, pero no de corazón. O bueno, usted dirá, qué bonito sermón. Mi esposa me presentó un sermón de alguien, un mensaje, lo estábamos oyendo, y me dice, yo no le siento sabor. Y entonces yo escuché este mensaje en video, pero lo vi con una mente de una teoría documentaria. O sea, estaba tratando de tener una visión crítica sobre la autoría del sermón. ¿Qué quise decir con eso? Estaba criticando constructivamente si el que estaba predicando escribió o no el sermón. Y me di cuenta que no. Me di cuenta que había sido escrito por otra persona, otro predicador, y cuando el predicador lo dio o predicó, lo desarrolló, sí se sintió un apego a la palabra y sí se sintió una revelación de Dios. Pero cuando ya se hizo estructurado y repetitivo, es decir, alguien ya lo repitió de memoria, ya no tuvo la misma interpretación en las personas. Él no lo pudo interpretar como debió haberlo hecho. ¿Por qué? Porque no era de él, era repetitivo, era estructurado, estaba haciendo un culto, estaba haciendo un sacerdote, estaba simplemente haciendo un ritual. Entonces, cuando no quiere decir esto, como decíamos cuando hablamos acerca de plagio, se recuerdan en el curso de plagio, hablamos que no hay ningún problema en el que tú tomes el sermón, el bosquejo de alguien, pero lo tienes que leer y lo tienes que vivir y lo tienes que reajustar a lo que tú vas a hablar. Lo reajustas con toda amplitud y lo primero que dices es, este sermón lo tomé de tal lugar.
no hay ningún problema, absolutamente no. O este bosquejo me ayudó, escuché este bosquejo y bendigo a la persona que lo escribió, o por lo menos decir un autor que no me reconozco, pero si sabes quién es el autor y no lo dices, estás mintiendo en el púlpito. Entonces no se debe de hacer de todas maneras, pero si puedes evitarte tener un ritual que no sea puro. Entonces, puedo tener un mensaje estructurado, repetitivo, en el culto que estoy haciendo, ejerciendo mi sacerdocio, pero e incluso ritual, pero debe ser puro. Una pureza ritual era lo que ellos, lo ven las características principales de la fuente sacerdotal. Ejercen el culto, el sacerdocio, y ellos hablan de la pureza ritual. Entonces, ellos usan el nombre Elohim para Dios antes de la revelación del nombre Yahweh a Moisés, según lo encontramos en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Qué ejemplos usan ellos? Usan Génesis 1, donde hablan que la creación fue en 6 días y que fue ordenado y fue estructurado. Ahora, Moisés lo escribió ordenado y estructurado. Y creemos que tal y como Moisés lo escribió fue el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, el hombre 7 descansó, etcétera. Pero no sabemos cuánto tiempo se llevó entre día y día. Eso no lo dice la palabra. Entonces no podemos nosotros estructurarnos y ordenarnos de una manera que no sabemos. Cuando tú sabes la estructura y la ordenación o el orden de cómo debe de ir algo, entonces te ordenas y te estructuras con respecto al régimen que ya está escrito y te da entonces la capacidad o la pauta para seguir. Muy bien. Ahora, según la teoría documentaria, decía que algunos se iban a estar durmiendo mientras estuviéramos hablando de ellos. Pero decía que estas 4 fuentes, y que yo no iba a decir quién, pero que estas 4 fuentes fueron compiladas, con una compilación de ellos, y se editaron al final en el siglo V a.C. Ahí estaban tratando de unir la tradición religiosa de Israel, de preservar la identidad del pueblo y de darle una mayor coherencia al relato bíblico de ellos. Entonces, la teoría documentaria sigue siendo un tema de debate hasta el día de hoy. ¿Okay? Algunos argumentan que a Moisés le escribió, como nosotros lo creemos, mientras que otros sostienen que es un producto de una compilación gradual. Quiero que escuche bien. A pesar de esto, sin embargo, esta teoría nos ayuda a nosotros a entender las diferencias de estilo y contenido que están dentro del texto y nos da una visión más amplia de cómo se formó lo que decíamos anteriormente, que es la base de la Biblia. Entonces, ¿quién la escribió? Creemos que es Moisés, pero si alguien dice no fue Moisés, no le vamos nosotros a hacer guerra, no le vamos a pelear, no, está bien, porque al final nos está sirviendo a nosotros para saber que ahí está escrita la base de lo que es la Biblia. Nos ayuda a entender cómo fue escrito, nos ayuda a entender lo que ellos piensan para volver a lo más importante. ¿Qué es eso? Es reconocer que más allá de la manera en que fue escrita o escrito, el Pentateuco es la palabra de Dios, inspirada, y que su mensaje, por supuesto, sigue siendo el punto central de nuestra fe y de nuestra teología cristiana. Amén. Levánteme la mano así, por favor, levánteme la mano todos los que están de acuerdo conmigo. Ustedes me conocen mucho. Muy bien, ok. Entonces, a pesar de estos debates académicos que han habido, es solo eso. Debates académicos. Y a pesar de todo eso, la más aceptada, permítame, solo voy a enviar el link a un hermano que me lo está pidiendo. Perdón. Ok, les decía que a pesar de todo eso, nosotros seguimos creyendo en la visión tradicional, mosaica. Para nosotros él es el autor y es la más aceptada, de hecho, en la tradición judía, en la tradición cristiana. Algo que nos puede ayudar, Jesús, por ejemplo, y los apóstoles reconocieron, si usted va conmigo a Mateo, capítulo 19, versículos 7 al 8,
y Juan 5, 46, 47 nos habla y nos dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, todo el mundo reconocía la Torá como parte de Moisés. ¿Por qué la ley de Moisés? Están diciendo Moisés la escribió. Ahí es donde se le da los atributos a él. Juan 5, 46, 47, Jesús dijo, porque si creyeseis a Moisés, y este es el que más me gusta, por cierto, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Pero oiga lo que dice aquí, porque de mí escribió él. Porque de mí escribió él. Este es Jesús hablando. Y todavía añade en el versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Está más que claro, ¿verdad? Que el mismo Jesús decía, no, yo sé que fue Moisés, ahí estaba yo, habría dicho Jesús, ¿no? Muy bien. Entonces, el judaísmo considera que Dios dictó la Torá directamente a Moisés en el monte Sinaí, es lo que creemos. Y los primeros cristianos de nuestra fe también afirmaban esa inspiración divina del Pentateuco y nunca ha cuestionado la autoría mosaica. Hay pasajes que muchos dicen que desacredita, pero no, sino que ayudan a dar más veracidad a que fue hecho. Vamos a entrar a lo que es la datación, ¿cuándo fue escrita? En cuanto a la fecha de composición, ojo aquí, por favor, ojo. ¿Cuándo fue escrito? De acuerdo a la tradición, sostiene que Moisés escribió el Pentateuco durante el siglo 5 al 7, al 8 antes de Cristo, del 5 al 8, dependiendo de cómo estaba la cronología o cómo fue escrita la historia en el Éxodo. Algunos creen, por ejemplo, la fecha temprana, siglo XV, perdón, dije 5, siglo XV a siglo siglo XV o siglo XIII. 15 o 13, eso es. 15 o 13, no es 5 y 8, es 15 o 13. Entonces, los que creen que fue en el siglo XV, que es el más temprano, se basa en Primera Reyes 6.1, que menciona 400 años entre el Éxodo y la construcción del templo de Salomón. Y dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del rey Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Esto aquí trae una datación que tanto como el templo fue escrito, ahí se menciona también en donde empezó la tradición de la escritura del Pentateuco. La otra es la fecha tardía, el siglo XIII antes de Cristo. Acuérdense, 15 pareciera más viejo y 13 pareciera más joven, pero es al revés, ¿verdad? Porque vamos de regreso, del 20 al 0, sí, ya me dijeron que sí. Muy bien. Y eso lo encontramos en Éxodo 1:11, donde dice, entonces pusieron los hebreos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje y Pitón y Rameses. Esa palabra Rameses es la que le da a base de hallazgos arqueológicos de esta ciudad de Ramsés, aunque dice Ramsés, de Ramsés, en Éxodo 1:11, y sí se halló arqueológicamente. Entonces se cree que esa fue la fecha más tardía, que sería el siglo XIII. No importa cuándo fue, si fue en el 15 o el 13, solo son 200 años, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero a pesar de esas teorías modernas, la autoría mosaica y la datación temprana siguen siendo sostenidas por muchos eruditos conservadores. Entonces, ¿cuál sería la fecha más cercana o la fecha más aceptada? Sería la fecha tardía, que es 13, antes de Cristo, ¿ok? Antes de Cristo. Muy bien. Propósito, creo que aquí sí les voy a compartir otra.
¿Qué pasó con la? Aquí está. Ok, aquí está en el 1.3. Estamos hablando del propósito y los temas principales del Pentateuco. Ok. El Pentateuco cumple, podemos decir que sí cumple muchos o múltiples funciones en la historia y en la teología bíblica. Y es necesario que sí pongamos atención y por eso no quiero hablar mucho en una sola sesión, porque el Pentateuco no simplemente es de decir, los 5 libros, Moisés, siglo XV. No, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Por ejemplo, sus principales propósitos. El principal propósito del Pentateuco es establecer el pacto entre Dios e Israel. Uno de los propósitos fundamentales del Pentateuco es desarrollar, presentar, anunciarnos a nosotros los lectores esa relación pactal, P-A-C-T-A-L, pactal, de pactos entre Dios e Israel. Siempre Dios fue un Dios de pactos, siempre, y continúa siendo Dios de pactos. Entonces, este pacto tiene sus inicios desde que se inició con Abraham y se formalizó, se autentizó, se tuvo su autenticidad otra vez en el monte Sinaí cuando estaba hablando con Moisés. Entonces, vamos, Dios hizo un pacto con Abraham. Usted se recuerda, en Génesis capítulo 12, Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, salte de Margaritas y de la casa de tu padre. Oiga, estoy profetizando. A la tierra que te voy a mostrar. Salte de aguas calientes, pero deja tierra fértil ahí. Y haré de ti, dice, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré. Oiga este pacto. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. No de bendición. Serás bendición. Y aquí viene una bendición y un pacto increíble, que si usted se atreve a aceptar que es hijo de Dios, hermano de Jesús, por lo cual también tiene el derecho a todos los pactos abrahámicos que hayan existido o que hayan bajo la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley y él es la ley, dice esto: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y oiga esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas. Tremendo, ¿no? Yo no sé usted, pero yo soy una familia de la tierra. Y creo la bendición en Abraham. Este es uno de los pactos de Dios y su pueblo. Creo en una de las bendiciones de Abraham y me gusta esta. Me va a bendecir. Voy a salir de mi tierra, de mi parentela y de la casa de mi padre. Ahí hay cosas muy tremendas. Vete de tu tierra, deja tus costumbres. De tu parentela, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mujer, la iglesia, Cristo, el esposo. Yo soy parte de eso. Muchísimo. Y de la casa de tu padre, creencias. No voy, ¿se recuerdan? Un ejemplo para hablarlo más rápido y no perder mucho tiempo, la Moabita. ¿Se recuerdan? Cuando le dice Ruth a su suegra, a ella, le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Eso es dejar la casa de alguien. Eso es dejar las creencias. Dejar esa creencia y volverse y unirse y hacerse adepto a una nueva fe, no solo adepto a una nueva fe, sino que convertirse a Jehová de los ejércitos. De ese pacto con Abraham es increíble. Algún día Dios nos dé la oportunidad de estudiar el pacto de Abraham. Le vuela la cabeza a uno de verdad y uno aprende y empieza uno a ser muy bendecido. Entonces, luego vemos en Éxodo 19:24, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo,
Más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que haga en ellos estrago. Es tremendo este pacto. Este pacto es contigo, Abraham. Y luego abajo, Moisés, este pacto es contigo, Moisés. Y luego hoy en la tierra, hoy en nuestros tiempos, pastores, Castillo, Marcos, Diana, Fer, los Fran, los jefes. Este pacto es contigo. Tremendo, ¿no? Los demás no van a poder traspasar el límite para subir a Jehová. ¿Qué significa para subir a Jehová? Es para hablar con Jehová. Por eso cuando tú sientes a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, hablar con Jehová, ponte de rodillas. Algo quiere decirte. Algo quiere hablar contigo. Alguna bendición te quiere dar. Sí, pero es que mi esposa no se levanta. ¿Qué te importa? Esto es para ti. Es que mi esposo, levántate tú, porque contigo quiere hablar Dios. Dios es un Dios de pactos y a veces hace pactos con los hombres y a veces hace pactos con las mujeres. Para Dios no hay diferencia, ni hombre ni mujer. Sacerdocio, sacerdocio. Se lo sigo demostrando en el pacto de Sinaí, en Éxodo 19:24 que estamos hablando. Dios ratificó la elección de Israel como su pueblo santo. Nos entregan los 10 mandamientos y las otras leyes que iban a guiar la vida del pueblo de Israel, pero no solamente iba a guiar al pueblo de Israel de una forma espiritual, sino que también moral y también social. Les dijo cómo comportarse entre sus hermanos, moral y socialmente. Este pacto incluía unas promesas de bendición increíble. También tenía el pacto de la descendencia. Tienes que aferrarte al pacto de la descendencia. Mis hijos serán bendecidos. Mis hijos serán bendición. En el nombre de Jesús, mis hijos alcanzarán bendición. Y luego pacto de tierra. Este es el pacto que todo mundo, no sé por qué no lo toman. Dios dijo que iba a darte la tierra. Y es como que si mi hijo viene y le dice, mi hijo, ahí en la nevera, en el refrigerador, tengo de todo. Vaya y tome lo que quiera. Y el joven viene todos los días y dice, oye papi, ¿me regalan leche? ¿Verdad que dan deseo de agarrarte, güey? Ve, agárralo, no te dije que era tuyo, tómalo. Algunos no han tomado las tierras que Dios les dio. Ahí me quedo. Entonces, ¿cuál era? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de la obediencia del pueblo. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios no quiere sacrificios. Me voy a ir de rodillas desde Guaymas hasta Hermosillo, hasta que Dios me escuche. No, solo quiere que seas obediente. ¿Y obediente a quién? A lo que dice tu apóstol. Eso es todo. No, a lo que dice la palabra. Obviamente a través de tus líderes. ¿Ven? Entonces el Pentateuco detalla términos de este pacto. Eso es lo bonito. Lo expresa en leyes, lo expresa en mandamientos, pero nunca en consejos. No. Dios no aconseja. Dice el Señor, hermano, Él te aconseja. Dios no aconseja. Dios te manda a que hagas tal cosa. Dios te ordena a que hagas tal cosa. Entonces, este Pentateuco nos da, o estos 5 libros mosaicos, nos dan a nosotros a conocer esas condiciones y también consecuencias del pacto. Mientras que el pacto garantiza la bendición y la protección divina, también conlleva responsabilidades. Oiga esto, anótelo en su frente, en su mano, anóteselo a su esposo, no sé, en la nariz, en un lugar donde lo lea bien. La obediencia trae prosperidad. La obediencia trae prosperidad. Se lo repito una vez más. El que es obediente va a ser próspero. Oh, ahora no entiendo por qué no tengo prosperidad. Correcto. Y como decimos en Guatemala, cabal. No has sido próspero porque no has sido obediente. ¿Por qué? Porque la desobediencia acarrea maldición. Y oigan esto cuando estábamos escribiéndolo me dio escalofrío.
La desobediencia va a acarrear maldición y va a acarrear exilio. Me dijo, ¿dónde estaba eso? Encima. Me dijo, hazme un favor, ahorita que mi esposa no me puede regañar, dame otra tacita de café sin azúcar. Entonces, ¿cómo lo sé? Deuteronomio 28, del 1 al 14. Oiga, 14 versículos. Y serás bendito. Bendición, bendición, bendición y bendición. Pero luego te vas a Deuteronomio 28, del 15 al 68. Ay, 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 ay. Y es ahí donde se mete toda la gente. ¿Será que voy a ir? ¿Será que realmente debería yo, por ejemplo, déjenme dejar de compartir? Yo espero que ya lo anotaron, ¿verdad? Ya anotaron la pantalla, ok. Y la gente se pregunta, ¿será que debo de ir yo? Mire, Dios les habla, Dios les ha hablado. Ve, Él es tu padre ministerial, ve y haz obediencia. ¿Será? Se lo veo muy chaparro, se lo veo de Guatemala, no sé. Eso fue lo que Dios te mandó a hacer. Y tú lo haces porque ¿por qué? Porque Él es el mejor. No, Señor, es que ahí viene una línea sacerdotal para tu vida. Por ejemplo, mi deseo que toda la iglesia de Guaymas y toda la iglesia de Aguascalientes, todas las 4 o 5 iglesias que hay hoy en Aguascalientes, se vengan al aniversario. ¿Dónde van a dormir? Encima uno de otro, no sé, pero de que dormimos aunque sean parados. ¿Cuál es la obediencia? La obediencia te trae bendición. Aunque no me digan amén. Pero la obediencia te trae prosperidad. Si no eres próspero en algo, estás diciéndole al Señor, Señor, espérate, voy a ver si esto es. ¿Por qué somos tan cabezones? ¿Por qué? Si nos dijo esto, eso tenemos que hacer. Eso tenemos que seguir. Y si no, nos vienen más de, ¿cuántos? Más, muchísimos versículos más de maldición. Más esto que les decía, oiga esto, exilio. ¿Lo escuchó? Exilio. Yo no sé de usted, pero yo no quiero estar exiliado. ¿Cómo? Yo quiero permanecer en donde Dios me trajo. Permítame solo, parece que hay alguien por ahí silenciado. Entonces es importante que nosotros pensemos en que si la protección divina, o sea, el pacto aquí, oiga, y esto me lo da el Señor ahora mismo, qué bello es el Señor. Cuando hay un pacto, hay alguien que lo tiene que cumplir, y cuando Dios da un pacto, Él lo tiene que cumplir, pero hay alguien que tiene que responder con responsabilidad. El que tiene la responsabilidad es el beneficiado. Entonces, si Dios ha prometido darnos 14 versículos de bendiciones, y usted los lee, oh my God, en la ciudad, en el campo, en Saturno, en Júpiter, donde usted quiera, Dios lo va a bendecir. Donde ponga la planta de tus pies, Dios te va a bendecir. Hoy con mi esposa fuimos a ver una situación por asunto de trabajo, y estábamos viendo, y mi esposa cuando subimos a la terraza de ese lugar, me dijo, lo que mi planta tocare será mío. Y dije, ay, Dios mío, aquí viene más trabajo para mí. Pero feliz, ¿por qué? Porque sé que va a suceder. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes y estamos alejándonos de las maldiciones y de los exilios. Yo no quiero ser exiliado con Dios. ¿Cuándo he sido exiliado? ¿Cuándo podría ser yo exiliado por Dios? Cuando creo que estoy haciendo lo bueno y Dios ya no está conmigo. Estoy predicando, estoy sanando. ¿Cómo así, pastor? Sí, al cielo van a llegar muchos que oraron por otros y sanaron. Señor, ¿no te acuerdas que sané? Sí, pero a ti nunca te conocí. No sé ni quién eres. Usaste mi nombre, pero yo no sé ni quién eres. No te conozco. Entonces, cuando Dios ha hecho un pacto y yo he sido responsable y yo soy obediente, traigo prosperidad a mi vida. ¿Ok? Entonces, ese pacto es clave para entender la historia de Israel y la relación de Dios con su pueblo en todo lo largo de la historia del pueblo de Israel. Algunos se quedaron fulminados en el desierto. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque fueron desobedientes. Ok, entonces el primer propósito es establecer el pacto entre Dios e Israel. Segundo punto importante,
revelar la naturaleza de Dios, y aquí viene usted y yo, revelar la naturaleza de Dios y su plan de redención. El Pentateuco no solamente sirve para narrarme que Josué salió y salieron saltando y dieron 7 vueltas y 7 la última y ¡pum! Cayeron los muros. Y a mí, ¿qué? Bueno, le he dado como 80 vueltas por ahí a un lugar y no cae, pero ni las arañas. ¿Por qué? Porque esa parte del pacto no era para mí en ese lugar. Sin embargo, no está para decirme eso, sino que está para revelarme el carácter de Dios y el propósito de Él. Me revela, digo, ¿para qué yo necesito que Dios me revele su carácter? Muy simple, ¿no? Para conocerlo. Y yo cuando conozco a alguien digo, no, a él no le va a gustar esto, a ella no le va a gustar esto, mejor hago esto. ¿Correcto? Conocemos. Entonces, si a Dios no le va a gustar algo porque conozco su carácter, no voy a estar yo en desobediencia. Entonces, necesito conocer a Dios y para eso Dios se revela a través del Pentateuco. Primero, como creador. Génesis 1 y 2, por supuesto, es donde presenta a Dios como el creador del universo. Su poder y su autoridad se manifiestan en la creación. Él sacó todo de la nada, estableció un orden perfecto, puso propósito a la humanidad. De hecho, el propósito de él era tan divino. Quiero que seas yo en la tierra. Lo mismo que intentó con Moisés. Ok, pues tú le vas a hacer Dios a Aarón y al faraón. Lo mismo le dijo al hombre, tú serás Señor en la tierra. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre pecó contra Dios. ¿Qué hacen algunos? Sabiendo que su apóstol está a dieta, se vienen a comer Burger King enfrente de usted. Pero eso que Dios los perdone y se los lleve a descansar a su santo reino. No ahorita, pero por ahí que vean qué hacen, ¿verdad? Pero desde la creación Dios ha hablado de la historia de los patriarcas, ahí nos habla a nosotros de la liberación de Egipto. Entonces el Pentateuco nos dice que Dios es un Dios soberano. Gracias, hija. Que Dios es un Dios santo. ¿Eso qué es? Pero, y no es cierto, ¿verdad? Que el Señor me perdone. Gracias por tu amor, mija. Dios te bendiga. Oiga bien, es un Dios soberano, santo, misericordioso y justo. Eso es lo que hace Génesis. Dios como redentor, segundo punto. Primero, Dios como creador, segundo, Dios como redentor. Son naturalezas de Dios y su plan de redención. Desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó, en Génesis 3, Dios empezó a revelar su plan de cómo nos iba a salvar, o cómo iba a salvar al hombre. La liberación de Egipto, por ejemplo, es otra redención. El pasar bajo el mar, signo del bautizo, es algo tremendo. Que el ángel de Jehová fuera delante, ayudándolos. Oiga esto, el ángel de Jehová, Jesús, y la nube iban delante, pero de pronto cuando venía Faraón, se fue hacia atrás. Y les causó tinieblas y todo a ellos, y al pueblo de Israel lo mantuvo con completa luz. Eso es tremendo. Eso muestra cómo Dios es soberano, pero como redentor. Cuando vemos el Éxodo, Dios introduce su concepto de redención y se ve en la liberación de Israel de Egipto, ahí simbolizando una futura redención espiritual, sí, redención espiritual en Cristo para cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos pasar al pueblo de Israel en tierra, ese es un momento para nosotros decir, yo voy a pasar por tierra, sobre tierra, en seco. Todos los problemas, y voy a ver a los problemas, dice el Éxodo, que el pueblo miraba a sus lados, eran las paredes, ellos miraban al mar, lo veían como sus paredes. Empieza a ver tus problemas como paredes, míralo y dile a un tiburoncito, hola, y sigue caminando en el nombre de Jesús, porque Dios te va a sacar de ahí. Y el faraón que viene detrás quedará abajo. Los problemas que vienen detrás se van a ahogar. Y entonces tú te vas a reír de los problemas. Entonces ahí se introduce. Por eso es que Éxodo 6 al 7 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Vean lo que dice, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis
que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Dónde se cumple eso en mí? ¿Dónde empiezo yo a saber de las tareas pesadas de Egipto? Egipto es el mundo, es el pecado. Anótelo porque esto no lo va a encontrar en ningún otro lugar, créanme. Egipto es pecado, Egipto es el mundo. ¿Y dónde yo encuentro que es para mí? Venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, dijo Jesús. Jesús ya no se lo dijo a los hebreos, se lo dijo a ti, me lo dijo a mí. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, los que tienen las tareas pesadas de Satanás. Y luego dice, y os libraré de su servidumbre y yo os haré descansar. El pecado ya no se va a enseñorear sobre ustedes, ya no será su señor, porque mientras yo practico el pecado es mi señor. Tremendo, ¿no? Mientras yo le sirvo al mundo, el mundo es mi señor. Entonces aquí me está diciendo, y os libraré de servidumbre, a mí me está diciendo, voy a sacar de pecado, y os redimiré con brazo extendido. Brazos que se extendieron en la cruz. Cristo Jesús extendió su brazo en la cruz, extendido para dar salvación, extendido para morir por mí. Sí, su costado emanó sangre para darme redención, para redimirme. Y luego dice, y con juicios grandes. Esto es lo bonito de esto, que los juicios grandes no son para mí, no eran para el pueblo de Israel, era para el pueblo de Faraón, los egipcios. Los egipcios tenían muchos dioses con D minúscula, pero Dios mandó las 7 plagas para atacar la idiosincrasia de ellos, o su idiotez, de creer en dioses con D pequeña, y les atacaba precisamente lo que ellos creían como Ra, el dios del sol. Bueno, aquí viene tinieblas, su Dios no vale nada, no existe. Pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué Dios fue tan así? ¿Por qué él era el mismo el que endurecía el corazón de Faraón? Para demostrarle al pueblo de Egipto que sus dioses no valían nada, que eran a la voz de Moisés, iban a ver la reacción e iban a ver a un Dios. Mostraré que soy un Dios fuerte y os sacaré con mano fuerte, os sacaré con Jesús al frente, en otras palabras. Entonces tú estás capacitado, pastor, pastora, estás capacitado para guiar al pueblo de Dios con Jesús adelante, con mano fuerte, con brazo fuerte, con brazo extendido. Puedes hablar la palabra y sucederá. Y cuando tú tires la vara y se convierta en serpiente y otros vengan y lo hagan, tu serpiente se va a comer la serpiente de ellos y van a desaparecer. Y va a llegar el momento como los hechiceros de Faraón que ya no van a poder replicar lo que Dios está haciendo. Entonces sigue adelante buscando al Señor. Y luego dice, os tomaré por mi pueblo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, a cada cual según sea su obra. Todo lo del Pentateuco nos está ocurriendo y pasando a nosotros. Y luego, entonces ese es el punto, no sigo porque tenemos mucho. Entonces, revela la naturaleza de Dios y su plan de redención. ¿Cómo? Primero, Dios como creador. Segundo, Dios como redentor. Ahora veremos, Dios como legislador, como juez. A través de la entrega en el monte de Sinaí les dijo, este es el sistema de sacrificios que ustedes van a hacer para expiar del pecado. Levítico 16. Pues la expiación ocurre con sangre. Pero ¿qué prefiguraba esto? ¿Qué prefiguraba la expiación? ¿Alguien que me diga? El perdón de los pecados. ¿Pero qué? ¿Por medio de la muerte de Cristo. Pues por medio de la redención de los pecados fue la crucifixión de Jesús, perdonando nuestros pecados pasados y los por venir. ¿Pero cuál es la señal? La sangre del La cordero. sangre. La expiación era rociar sangre. Se rociaba sangre, prefigurando Dios, diciendo, va a venir alguien, va a venir el Cordero de Dios. Vean, en la expiación lo importante era la sangre de un cordero, como sin mancha, totalmente bueno, sin ninguna quebradura. Por eso es que el cuerpo de Jesús no fue quebrado, murió antes que yo no sé si de pronto usted lo sabe, pero se lo voy a explicar. ¿Por qué Jesús muere antes de lo normal
que lo que podían haber muerto los demás. Porque para que pudiesen morir, a ellos al que moría colgado de una cruz, le quebraban las rodillas. Le quebraban las rodillas para que soltara totalmente y se ahogara en su sangre. El maldito, el colgado en una cruz. Colgado en una cruz significa que es un maldito. Muere con maldición. Pero Jesús muere antes que eso, para que se cumpliese que su cuerpo no iba a ser triturado, no iba a ser quebrado. Iba a ser golpeado, pero no iba a ser triturado. ¿Okay? Aquí revela entonces a un cordero limpio, sin mancha. Por eso es que cuando Juan está bautizando y ve, se recuerda a Juan el Bautista y ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, cuando lo vio que venía él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan sabía, Jesús sabía, pero el montón de cabezones de los discípulos que iban a ser, el montón de gente que estaba ahí, no lo sabían, qué estaban diciendo. Realmente estaba diciendo Juan, aquí viene el que derramará su sangre. En otras palabras, aquí viene la sangre de la expiación completa para todo el mundo. Lindo, ¿verdad? Sé que nunca lo habías pensado así. Aquí viene Jesús, el Salvador. No era tan bonito. No, aquí viene la sangre caminando. Dentro de este hombre, dentro de sus venas, fluye el perdón de los pecados de toda la humanidad. Las chelas, los cigarros, las aguantadas de, ¿verdad? Que le dan a uno los engaños, todo eso, ahí estaban en esa sangre, caminando hacia Juan el Bautista. Ahí estaba la misericordia que tú tienes que tener cuando alguien comete un error y tú lo criticas y en vez de levantarlo y ayudarlo le echas otro machetazo y le rompes las rodillas. Ahí estaba su sangre. Esa sangre nos dio la expiación, nos dio el perdón, nos limpió totalmente. ¿Por qué? Porque la otra parte, esta sería la cuarta parte, Dios como misericordioso y justo. La paciencia de Dios con Israel, a pesar de su rebeldía. Dios muestra su amor, muestra su fidelidad, mientras que su juicio sobre la desobediencia confirma su justicia. No, tal vez no me escuchó, se lo voy a repetir. Dios, a través de ser misericordioso, le mostró a Israel, a pesar de que Israel era rebelde, le mostró su amor y su fidelidad. Pero su juicio venía sobre la desobediencia, manifestando justicia. Es que es justo. Es justo que una persona que peca reciba la retribución de su pecado. Es justo que alguien que ha sido condenado a una cárcel reciba la cárcel. Pero también es justo que una vez cumplida su condena reciba misericordia. Reciba el derecho a que se le vuelva a aceptar dentro de la comunidad. Que reciba el derecho de ser regenerado por alguien. Por eso Dios te mandó a ti y me mandó a mí. Para regenerar a los que Satanás había degenerado. Oiga, Satanás degeneró, quitó el género, degeneró. Y a nosotros nos mandó a regenerar, a quitar el mal de lo que está en sus genes y traer la bendición de Dios de nuevo, traer la sangre de Cristo para ellos. Entonces, ese es un punto muy valioso que revela la naturaleza de Dios. Tercer punto. Proporciona leyes para la vida del pueblo. No voy a ahondar mucho en eso porque usted lo conoce. Leyes morales. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Leyes civiles que ayudaban a organizar, a ser socialmente organizados, donde había justicia, en donde se hablaba incluso de las relaciones interpersonales dentro del pueblo israelita. Le voy a dar citas para poder ahondar, para que usted ahonde en su estudio. Leyes morales, Éxodo 20. Leyes civiles, Levítico 19, del 9 al 18, y Deuteronomio 24, del 17 al 22. Luego estaban las leyes ceremoniales. Esto se enfocaba en asuntos sacrificiales. ¿Ok? En cómo debían de estar. Los ritos debían de ser puros. Cómo debían hacer sus fiestas religiosas dentro de la comunidad. Eso lo va a encontrar en Levítico 1, del capítulo 1 al capítulo 7. ¿Ok? Y luego en el capítulo 23. Entonces, estas leyes buscaban que Israel se estableciera como una nación, no como las demás, sino que una nación santa,
una nación apartada, no solo apartada de las demás naciones, pero apartada por Dios, establecida en esas normas de conducta, para que el pueblo revelara la naturaleza de Dios. Para eso era precisamente esta parte. Quiero hablarles ahora sobre los temas principales del Pentateuco. ¿Qué razón? ¿Estamos bien? A lo largo del Pentateuco, ¿cuántos están contentos de estar tomando este curso? No era tan fácil ver, unos 20 minutos del Pentateuco y nos fuimos. Los temas principales del Pentateuco. Primero, repito, la soberanía de Dios. Dios como creador, Dios como gobernador de la historia, y Dios sobre otras naciones y dioses. Ya se los expliqué. ¿Okay? Segundo, la obediencia y la desobediencia. Son temas importantes. Las bendiciones por obediencia, juicio por desobediencia. Tercero, el sacrificio y la redención. Son los puntos importantes. Redención. Sacrificio y redención. El sistema sacrificial. La Pascua, por ejemplo. ¿Qué celebramos nosotros relacionado con la Pascua? Nacimiento de Cristo. ¿No? Te voy a ayudar. ¿Qué celebra la mayoría de las iglesias el primer domingo de cada mes? Santa Cena. La Santa Cena. La Santa Cena. La Santa Cena. Entonces, aunque la Santa Cena fue instituida por Jesús, es la continuación de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua fue instituida como un recordatorio de la redención de Israel. Pero como fue también la prefiguración de la persona de Cristo, en la Pascua de Éxodo 12, que fue el símbolo de la redención por la sangre del Cordero, nos trae a nosotros a la Santa Cena. Nos trae ese sistema sacrificial, nos trae a nosotros la Santa Cena por parte de Jesús, que dijo, hagan esto cada vez que se junten y se acuerden de mí. Y recuérdense del nuevo, ¿qué? Del nuevo pacto. ¿Por qué? Por mi sangre, dijo él. Entonces, nuestra Santa Cena refleja y continúa lo que es la Pascua. Para nosotros no es pascual, para nosotros es sacrificial, porque es la obra sacrificial de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Cuarto, la relación entre Dios y la humanidad. Dios desea una relación cercana con su pueblo. Él quiere tener una comunidad con el hombre, tiene una comunión con el hombre. Lo vemos con Adán y Eva, lo vemos con los patriarcas. Él busca tener una relación cercana. ¿Saben una cosa? Lo menos que Dios quiere es religión con él. ¿Cuántos me están escuchando? Si tú eres y estás en el Evangelio por religión, Dios no te conoce. Así de fácil. Voy a la iglesia todos los domingos. Le pregunté a alguien, ¿por qué crees que vas a ser salvo? Y me dijo, porque desde pequeño mis padres me llevaban a la iglesia, toqué en el grupo de alabanza de la iglesia, doy clases, también enseño algunas veces como maestro de teología. No me dijo absolutamente nada de haber reconocido a Jesús como su Salvador, no aceptado, reconocido. Porque por gracia somos salvos también. De haber reconocido, exacto, de reconocer al Señor como Salvador. ¿Por qué? Gracias por ese versículo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero la fe no la puedes obtener si no reconoces. La fe es una fe activa. La fe sin obras es muerta. Quiere decir que con una fe muerta Jesús no te conoce. Dios no te conoce. Entonces, Dios busca esa comunión, una relación cercana con el pueblo. Luego quería ver a Israel como un pueblo santo, a que fuera apartado, no solo una nación apartada de los demás, no, Israel es llamado a ser un pueblo santo y separado para Dios. Y nos trae lo que es la gracia y fidelidad divina. A pesar de esa rebelión que ellos tuvieron, Dios aún hasta el día de hoy permanece fiel al pueblo de Israel. Está diciendo, el pueblo de Israel es mi pueblo. Entonces el Pentateuco, repito, no solo narra la historia de Israel, de los orígenes de Israel, sino que también establece los principios que son clave para todos. Principios clave sobre Dios, que es la salvación y la vida en obediencia
a su voluntad. Muy bien, vamos a quedarnos hasta ahí, porque creo que es bastante información, ¿verdad? Suficiente para que usted vea el video unas 2, 3 veces. Y que lo haga por amor a Dios. Sabe que el Señor me indicaba algo, me decía, yo estaba hablando con él y bueno, Señor, mira, estoy cansado ay, Señor, y yo le pedí algo personal, ¿verdad? Dije, Señor, yo necesito, mira, para el otro mes que me haga, si tú me permitieras, y el Señor me dijo, ¿qué era lo que yo tenía? Y estoy cansado. ¿Cansado de qué? De servirte, Señor, de servirte, pero lo hago con todo mi amor, Señor, lo hago porque sé que tú me has llamado a servirte. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Yo no te llamé a servirme. Yo no he llamado a nadie a servirme. El servicio no te va a salvarme. Yo no te llamé a servirme. Yo te llamé a amarme. Y tu servicio solo muestra, oiga, tu servicio solo muestra que cuánto me amas y me honras. Y le dijo, o sea, espérame, Señor, o sea que yo no sirvo o no doy mi servicio porque tú me llamaste a eso. Yo doy mi servicio porque te amo. Por eso es que no me canso. Y dije, wow, por eso es que no. Y se abrió mi mente. Entiendo ahora. ¿Por qué no entendí esto hace 20 años, hace 15, hace 10, hace 5 años? ¿Por qué no lo entendía? De que mi amor revela, ¿cómo revelo yo mi amor hacia ti? Es por cómo yo te sirvo. Pero no porque tú me llames a servirme, a servirte, sino que porque yo te amo por quien tú eres, por lo lindo y maravilloso que tú eres. Porque tú eres un Dios justo, poderoso, misericordioso, amoroso, que tú eres un Dios que nunca se olvida de mí, eres fiel aunque yo te sea infiel. Entonces quiere decir que, Señor, entonces yo te amo. Y él me dijo, sé que yo no me molestaría contigo en cualquier momento que tú te quieras tomar un break y decir, estoy cansado y me voy a descansar. ¿Por qué me lo pides? Por mí descansa, yo estoy contigo en el descanso. Y entendí entonces esa parte muy importante, porque muchos les sirven a Dios porque creen que están ganando el cielo con servir. No, tú le sirves a Dios porque reflejas qué tanto amas a Dios. Es como cuando pagas tus diezmos y tus ofrendas. Tú pagas tus diezmos y tus ofrendas porque estás agradecido con Dios. Pero si tú no das tus diezmos, simplemente Dios ve de los cielos y dice, ok, está bien, no lo des. Tu problema, tú no estás agradecido conmigo. Así de simple. Entonces, si tú no estás agradecido conmigo, sigue sufriendo, sigue en la calamidad en la que estás. Porque no estás obedeciendo uno de los mandamientos que yo tengo en mi palabra. Traer los diezmos a la ofrenda. Asegúrate que haya alimento en mi casa. Si tú no lo haces, pues síguele. Vas a trabajar, tendrás esto. Esas son las consecuencias de desobedecer. Amén. No quería hablarle de diezmos y ofrendas, pero porque miro algunos rostros que se me quedan así como, espérate, ¿cómo así? Pues así es, ¿verdad? ¿Por qué lo puedo decir con libertad? Porque yo sé lo que Dios me ha bendecido a través de que yo guardo lo que no es mío y se lo doy al Señor. Porque si yo me gasto lo que no es mío, entonces me convertí en otra cosa. No es mío. No es mío. Y en Primera de Crónicas dice que David dijo, Señor, de lo que tú nos das, nosotros te damos, o yo te doy. David dijo, qué alegría es poderte servir, Dios, y darte de mi tesoro. Porque de tu mano, de lo dado de tu mano, te doy. Entonces, eso, aunque hablo de diezmos y de ofrendas, le estoy hablando del servicio que usted y yo hacemos. Entonces, atrévase a amar más a Dios y a decirle, Señor, ayúdame a amarte más. Y dile a tu alma, tienes que amar más a Dios. Sí, pero ya tu cuerpo se cansó. Y sigue sirviéndole al Señor. Que cuando el Señor ve y diga, wow, realmente tú me amas. ¿Por qué estás aquí? Porque te amo. Como cuando ibas a ver a la novia. Y tu papá te decía, te van a hacer algo en ese lugar, ahí no te quieren, te van a matar. Vente de vuelta temprano cuando hay luz, cuando todavía está tarde, no te ven hasta las oscuras, te van a matar. Y tú dices, no, papi, yo puedo, es que la amo y quiero demostrarle que la amo
la güera, pues, la ama. ¿Y qué pasaba? Que ella se quedaba contenta, apenada. ¿Qué le va a pasar a mi jefecito? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a vivir? ¿Qué va a suceder? Pero Dios no tiene penas. Dios no tiene preocupaciones. Dios quita las penas y quita las preocupaciones. Entonces, sírvele a Dios porque lo amas. Y dile a tu alma, espérate, a mí no me vas a engañar. Nosotros amamos a Dios. Por eso es que linda la palabra. Por eso es que el salmista decía, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Qué lindo es saber y decir, wow, realmente es un beneficio el poder amar a Dios, el amarlo a Él con todo mi corazón, es un beneficio. Amén. Así que lindo el Pentateuco, ¿verdad? Así que gloria a Dios. No sé si hay alguna pregunta que me la haga, como le dijeron cuando usted se casó. Si hay alguna pregunta, usted hágame el favor de hablar hoy o... Gloria a Dios. ¿Algún comentario? Quisiera oír algún comentario. Esta es la ¿qué? Segunda, tercera sesión del Pentateuco. O nombro por personas, alguien dígame, le voy a dar idea de lo que quiero escuchar. Sobre esto quiero escuchar. ¿Cuál es su concepto? ¿Era lo mismo? ¿Esperaba esto de esta clase, el Pentateuco? ¿Esperaba algo más profundo o no esperaba tanto? ¿Le está costando? ¿Debería de ir más despacio o vamos bien? Dígame por favor, porque si no me quedo yo un poquito a oscuras. Vamos a empezar pues voluntariamente. A ver, Marquitos, voluntariamente desde Margarita, luego se prepara alguien en Aguascalientes, por favor, allá en Guaymas, se prepara alguien allá también en Bárcenas, se prepara, bueno, Diana, te preparas allá en Nicaragua, pero rápido, o sea, no va a ser un mensaje, es rápido. Y los Castillos, vamos, de aquí en Guatemala vamos a ir a los Castillos, por favor, que me digan cómo va hasta ahora el curso del Pentateuco. Pero antes voy a terminar la grabación para que no se haga muy largo después.